Bien, buenos días a todos nuestros asistentes. Bienvenidos una vez más a esta serie de webinars a nivel de su fabricante TriNet. El día de hoy estaremos revisando configuración e implementación de una red PoE TriNet, obviamente para todas sus implementaciones. Con ustedes, su servidor, Oscar Martínez, representante de soporte técnico y entrenamientos de TriNet para Latinoamérica, en el cual pues en este momento vamos a dar un espacio a nuestro gerente señor de desarrollo de negocios internacionales, el señor Pablo García. Vamos a activar por acá el micrófono a don Pablo. Hola Pablo, Sí, muy buenos días. ¿Me pueden oír bien? te escuchamos, perfecto. Sí, muy buenos días a todos, a toda Latinoamérica. Estamos realmente desde Estados Unidos. Hay vemos muchas personas de Estados Unidos, México, Chile, Perú, Argentina, España. Muchas gracias por estar con nosotros en este webinar. Y bueno, para empezar, les saludamos de aquí desde la oficina central de TRENED en California, en la ciudad de Torrance. 15 minutos de LAX. Eh, Algo importante en este tipo de webinars que a veces no recalcamos demasiado, se puede decir, es algo para los integradores. Si ustedes son integradores o instaladores, tenemos un programa de demo gratuito para sus proyectos porque podemos platicar mucho de trenes, tener entrenamientos como este webinar, pero realmente para un integrador lo más importante es saber la calidad real del producto y qué más hacerlo un, este, con un demo, ¿no? Probar realmente la unidad dentro del proyecto para saber qué tipo de calidad tiene o si realmente cuenta con todas las características que el integrador necesita para sus proyectos. Esto más para las unidades industriales que Oscar estará presentando. No se olviden de eso, que sí tenemos un programa demo que podemos dar las unidades para ustedes y que las puedan probar. También tenemos certificaciones locales, certificaciones técnicas locales, típicamente son de 2 días, son completamente gratuitas en muchos casos cuando viene desde el corporativo, son completamente gratuitas y durante el año hemos tenido varias ya. Estamos planeando una en Chile con los amigos de Chile que nos están oyendo ahorita. También inscríbanse a esto, a ese tipo de certificaciones locales. Y algo súper importante que ahorita ganamos un proyecto en Europa es nuestro servicio premium de soporte técnico. Realmente la asistencia técnica que damos de preventa es totalmente sin costo y realmente a nuestros clientes los guiamos con los productos correctos para sus proyectos, más en eso de medición de ancho de banda, medición de vatios por switch, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de trabajo lo hacemos también completamente gratuito para ganar ese proyecto o para entrar con toda la información completa de los productos trader a un proyecto, a una venta, ¿no? Yo los dejo con Oscar. Al final me despido de ustedes, al final de este webinar. Disfrútenlo y claro, tienen la manera de contactarse ahorita con Oscar es a través del chat. Cualquier pregunta escriban en el chat y las empezamos a responder. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias Pablo, perfecto, te dejamos por acá en mute. Perfecto, muchas gracias a nuestros asistentes. Ahí las palabras como tal de nuestro gerente de desarrollo de negocios internacionales, Pablo. Por acá nos haciendo unas preguntas con base en un tema de programas demo, en tema de certificaciones. Estos temas los estaremos ampliando más adelante. Obviamente, lo que vamos a revisar el día de hoy son el tema de configuraciones, el tema de portafolios estándares, pero ya el tema de programa estaremos profundizando, les estaremos enviando información a sus correos electrónicos. Obviamente, en cada uno de nuestros países, lo que hablábamos, Perú, Colombia, Argentina, Chile, México y también en Europa como tal, a través de nuestros distribuidores se estarán contactando con cada uno de ustedes pues para darle más información. El tema de certificaciones, tenemos ciclos de certificaciones. En este momento, por ejemplo, a nivel de noviembre estaremos visitando Perú, realizando una certificación. Otros países como Ecuador, dado el caso México, estamos programando y revisando si este año o ya el próximo año, pero de todas maneras, a través de nuestros mayoristas,
distribuidores se estará informando. Bien, cualquier pregunta, cualquier inquietud con relación a la presentación, por favor nos lo hacen saber a través del chat del panel de control del webinar. Si tienen algún inconveniente con relación al audio, me lo hacen saber, pues ya sea para validar si es mi conexión de internet o dado el caso es su conexión. Bien, dando énfasis y desarrollo a la presentación, continuamos. Trenet, por acá nos preguntaban, ¿Trenet de dónde es? ¿Cómo son sus dispositivos? Nos preguntaban por el chat. Bueno, Trenet somos una compañía americana. Nuestra sede central, casa matriz, está en Torres, California. Pero hay un punto importante. No es lo mismo ser una marca americana, pero contar con estándares de otro país. Aquí en Trenet tenemos una gran ventaja. ¿Cuál es? Que todo el desarrollo tecnológico, toda esa ingeniería, toda esa tecnología es americana. Obviamente el ensamble del dispositivo es en Asia, ya sea China o Taiwán, pero una de las prestaciones muy importantes de Trenet es la ingeniería. Por eso todo ese desarrollo es americano. Marca americana, fundada en 1990, ya prácticamente tenemos 29 años en el mercado y nos hemos mantenido a la vanguardia. ¿Por qué? Por ofrecer dispositivos de alta calidad. Pero esa alta calidad no es porque yo lo diga como marca, cabe recalcar, sino por la experiencia de nuestros clientes. ¿Por qué? Nuestra calidad se ve representada en la tasa de RMA, es decir, en la tasa de garantías. Por lo general, a nivel del mercado, algunas marcas, sus garantías están entre el 2, 3, 4% de RMA. Nuestra garantía está por debajo del 1%. Por lo general está en el 0.5%. ¿Qué garantiza esto? Que todo dispositivo que sale de nuestra casa matriz de torrents, que llega al mayorista en cada uno de los países, hacia los subdistribuidores, integradores y cliente final, es un producto que va a durar 36, 40, 60 años de vida útil, obviamente dependiendo de su tiempo de MTBF, que más adelante estaremos tocando esto. Entonces, ese es un punto muy importante a nivel de nuestros equipos. Hablamos de marcas en el mercado de networking. Sí, hay bastantes marcas. Está Cisco, está Dell, está TP-Link, está D-Link, pero hay un tema muy importante en este tipo de marcas. ¿Cuáles son? Que en el tema de seguridad electrónica, en el tema de nuestros integradores, quienes manejan cámaras, queremos calidad, ¿sí? Queremos garantizar un óptimo rendimiento de la red, pero comprar una marca enterprise puede ser muy costoso. Y hay una brecha muy grande con otro tipo de marcas que son muy del consumo, que son muy económicas, por así decirlo, pero la calidad se hace a un lado y ahí empiezan los problemas de red. Trenet somos una compañía de gama media, es decir, estamos en la mitad de grandes fabricantes, de marcas muy enterprise y de marcas muy del consumo, en el cual nosotros ofrecemos calidad y precio competitivo en el mercado. Eso es uno de los principales factores que tenemos. En el cual, a nivel de Trenet, tenemos 3 puntos a resaltar. Calidad, ¿por qué? Contamos con la certificación ISO 9001 en Estados Unidos, lo que garantiza que todo producto que se ensambla y sale de nuestra casa matriz, sencillamente es un producto que va a durar el tiempo necesario, no solamente como hablaba en otra marca, un integrador, que el switch se acaba la garantía a los 3 años, pero preciso antes de que acabara los 3 años se dañó el switch, ya no volvió a encender, lo llevaron por garantía y en la revisión de garantía el switch sí encendió. O sea, sí funcionó el switch en la revisión. Lo llevaron nuevamente a la instalación, duró un par de días, se acabó la garantía y volvió a fallar el switch. Es decir, su tiempo de obsolescencia, su tiempo programado de vida estaba para los 3 años. En Trenet no es así. En la gran mayoría de nuestros países de Latinoamérica, Europa, la garantía de nuestros switches son 3 años. Eso es un punto importante. Pero no quiere decir que a los 3 años se vaya a dañar el dispositivo, no. Después de los 3 años de garantía, nuestros equipos pueden durar 30, 60, 70 años de vida útil dependiendo del modelo y el MTBF. ¿Qué es el MTBF? Es el tiempo de vida útil que va a tener nuestros equipos y eso se calcula en horas. En toda ficha técnica de nuestros equipos, ustedes pueden encontrar el MTBF del dispositivo. Rendimiento. Sencillamente cuando hablamos de switches, se nos viene a la cabeza X cantidad de marcas.
Sí, un switch en una red que hace conmutación, ¿no? Entregar datos, interconectar dispositivos. Pero sencillamente el rendimiento ya va a nivel del hardware. ¿Cómo son sus componentes? ¿Qué tipo de resistencia, varistores, condensadores tiene y chipset para el procesamiento de información? Y es aquí en Trendnet donde estamos innovando y siempre nuestros equipos están para ese tipo de redes, videovigilancia, wireless, telefonía voz IP, IoT, el Internet de las Cosas. Entonces, nuestro rendimiento es óptimo para este tipo de redes. Y disponibilidad, porque contamos con un amplio portafolio de dispositivos, de switches, para las necesidades que ustedes puedan llegar a tener. En el desarrollo de sus negocios, en el diseño de sus proyectos, más adelante dejaré mis datos de contacto sencillamente para poderlos asesorar e indicar qué dispositivo sería el ideal para sus proyectos y asimismo pues realizar las respectivas cotizaciones y compras. Bueno, en tema de redes, en tema de conectividad e infraestructura, dentro de una red sabemos que tenemos computadores, tenemos impresoras, telefonía voz IP, ¿sí? Pero la tecnología y los sistemas van evolucionando y ya no solamente tenemos este tipo de mercado, sino también dentro de las soluciones encontramos seguridad perimetral, encontramos videovigilancia, encontramos que las empresas hoy en día quieren puntos de acceso inalámbricos. Entonces, no solamente tenemos que mirar un switch, no solamente tenemos que revisar si va a ser administrable o no administrable, pero también tenemos que ver otro tipo de factores, como cuál es la cantidad de usuarios que va a tener la red. Vamos a necesitar crear VLANs para segmentar el tráfico de video con el tráfico de access point para invitados. Vamos a necesitar protocolos de DHCP, es decir, que no llegue un agente externo con un router, lo conecte al switch y nos cree problemas dentro de la red. Entonces, todo este tipo de soluciones en Trendnet la tenemos y por eso pues tenemos switches que pueden abarcar respectivamente el tráfico que ustedes puedan tener dentro de la red. Pero, ¿qué hemos visto en las soluciones y proyectos hoy en día? Que llega a un proyecto, se revisa qué switches se necesitan, cuántas cámaras van a conectar y que necesitan un switch principal, el core. Pero nunca se revisa o el integrador y cliente no vemos el tema del router. Recordemos que el router es el equipo principal dentro de una red. Si el router no soporta la cantidad de usuarios que va a tener esa red, 500, 600, 1000 usuarios, pues sencillamente la red puede llegar a colapsar. Y como siempre, ¿cuál es el típico diagnóstico que se puede llegar a realizar? Es que el switch está fallando. Es la respuesta común en temas de problemas de una red, pero no puede ser así. Puede ser que el switch esté funcionando correctamente, pero el problema puede ser el tema del router. Ok, por acá nos consultan que tienen interferencias con el tema del webinar, sí puede ser su tema de internet. La presentación sí se la vamos a estar enviando a sus correos electrónicos, al igual que el link del video del webinar. También se les estará compartiendo. Bien, entonces, viendo este tipo de necesidades y viendo este tipo de solución, ¿qué mejor que tener una red PoE, no? ¿Qué es PoE? Power over Ethernet. Poder enviar energía sobre el cableado estructurado. Sabemos que las prestaciones de PoE y las ventajas sencillamente nos ahorra tiempos de instalación. ¿Por qué? No es lo mismo tener un sistema análogo, nuestro par trenzado, biovalum, bornera, fuente de poder, los puntos eléctricos, pero si existe un problema con la cámara, no se puede certificar el cableado, ¿no? Entonces, con tema IP a nivel de PoE, es poder enviar esa energía y los datos sobre el cableado estructurado en el cual se puede llegar a certificar el cableado. Es una tecnología plug and play, es decir, solamente conectamos nuestro teléfono, nuestra cámara, la conectamos al switch y ya automáticamente va a encender el dispositivo. Pero, hago una pregunta, ¿sabemos cuáles son los modos de PoE? ¿Tienen presente qué es un modo A, qué es un modo B? Tenemos presente qué es un PoE estándar, qué es un PoE pasivo, qué es un PoE propietario.
porque aquí sencillamente ya empiezan los inconvenientes al momento de diseño de una red, ¿sí? No solamente es hablar de necesito un switch PoE, necesito un switch de 24 puertos PoE, pero uno va a preguntar, ¿y qué van a conectar? Cámaras. Bueno, ¿y cuál es el consumo de las cámaras? ¿Qué modelos? No, no lo tengo presente. Es la respuesta común y ahí van a empezar los problemas a nivel de la solución PoE. Por consiguiente, y entrando en materia en el tema de las soluciones, dentro de los dispositivos que tenemos en el mercado existen los estándares PoE. Es un punto muy importante a resaltar y lo vamos a tocar. ¿Por qué? Porque si no vemos el tema de los estándares dentro de la administración del switch, no vamos a comprender qué es lo que estamos visualizando. Entonces, en la industria PoE existen dos términos. PSE, ¿qué son dispositivos PSE? Son los equipos que nos suministran energía. Los switches, los inyectores, por ejemplo. Pero en el otro extremo del par trenzado, del cable UTP, recordemos que desde categoría 5, 5E, 6 hacia adelante, podemos enviar datos y potencia. ¿De qué varía la categoría del cable? Que el calibre de los hilos va a ser más grueso y por consiguiente nos va a permitir mayor velocidad de transmisión. Pero la distancia siempre va a ser 100 metros, 90 metros el punto fijo y 10 metros el tema de los patchcore. PSE son los dispositivos que nos suministran energía y los equipos PD son los dispositivos accionados por esa potencia, es decir, por una cámara, un teléfono, un access point. Nosotros podemos tener instalado el switch, comprar un switch de TriNet, comprar una cámara, cámaras del mercado, X cantidad de marcas, pero si el cableado no es 100% cobre, si no es certificado, sencillamente vamos a tener inconvenientes. Sabemos que un cable de aleación pues tiene un tiempo de vida útil, ¿no? 2, 3 años, pero el cable de aleación no nos da los 100 metros de distancia, puede darnos 30, 40, 70 metros de distancia. Por eso lo recomendable es que el cableado sea 100% cobre. En instalaciones que hemos evidenciado, ¿qué sucede? Compran el switch, compran la cámara, pero el cableado es de hace 5, 8 años. No está certificado, no está ponchado correctamente y empieza a fallar la cámara. ¿Quién es el culpable? El switch. O sea, siempre vemos que el switch es el que va a tener inconvenientes dentro de la red, pero aquí es el tema del cableado. Entonces, en este caso, en el tema de estándares PoE, tenemos tres estándares en la industria: IEEE 802.3 AF, IEEE 802.3 AT e IEEE 802.3 BT. Pero estos tres estándares se dividen en clases. Cada una de estas clases, del 1 al 8, lo que nos indica es la potencia que los dispositivos van a tener de consumo. Y aquí es muy importante tener presente lo que vamos a conversar. Entonces, por lo general, dentro de la industria PoE encontramos dispositivos como cámaras, teléfonos, access point, que si revisamos la ficha técnica nos indican que son 802.3 AF. Lo máximo que nos suministra un switch, el puerto del switch en un sistema AF, es 15.4 vatios. Esto es lo máximo que nos puede entregar ese estándar AF, pero este estándar se divide en tres clases. Estas tres clases lo que hacen es dar un orden a los dispositivos a nivel de su consumo. La clase 1 indica que por parte del switch se va a suministrar 4 vatios. La clase 2 se suministra 7 vatios y la clase 3 15.4 vatios. Cada uno de estos estándares hace énfasis, por ejemplo, a cámaras, teléfonos, access point, que tienen un consumo. ¿Cómo sabemos cuál es el consumo? Tenemos que revisar la ficha técnica. Ya les voy a mostrar más adelante para identificar. Las cámaras nos tienen que indicar a qué estándar pertenecen: AF, AT o BT. Segundo, la gran mayoría indica cuál es su clase. Y tercero, nos tiene que indicar cuál es su consumo. Ya con estos tres puntos podemos dimensionar una red PoE. Ejemplo,
que tenemos, dado el caso, 20 cámaras. Y las 20 cámaras es el mismo modelo y ese modelo tiene un consumo de 10 vatios. Sencillamente pues multiplicamos las 20 cámaras por los 10 vatios y ¿qué nos da? 200 vatios, que es lo que necesitaríamos de presupuesto por parte del switch. Pero acá hay un punto muy importante. ¿Cuál es? Una cuestión es cuánto nos suministra el switch PoE. 15.4 vatios como máximo en el estándar AF. Pero en el tema del cableado estructurado, ya sea 2, 4, 100 metros como máximo, el PoE hay una disipación de energía. Es decir, hay una pérdida a nivel de estándar. No es porque Trendnet lo estemos indicando, que nosotros somos los que tenemos la pérdida. No, a nivel de estándar existe una pérdida de potencia. El estándar AF, cuando suministra 15.4 vatios, la cámara o el access point máximo recibe 12.95 vatios. ¿Qué significa esto? Si la ficha técnica de la cámara indica que tiene un consumo de 14, 15 vatios, sencillamente un switch con puertos de 15.4 vatios no nos va a funcionar. ¿Por qué? Porque sencillamente existe una pérdida y esa pérdida no alcanza a suministrar la potencia necesaria para esa cámara. Por eso existe el segundo estándar, 802.3 AT. Este estándar es clase 4. Lo máximo que suministra el switch por puerto es 30 vatios. Pero al final, esa cámara, ese sistema inalámbrico, va a recibir máximo 25.5 vatios. Es decir, ahí ya tenemos la pérdida a nivel de estándar. Entonces, 25.5 vatios es lo que va a llegar a máximo 100 metros. Pero dentro de la industria surge un nuevo estándar que es el 802.3 BT. Este estándar surge en dos tipos, tipo 3 y tipo 4. ¿Por qué? Siempre que vemos PoE, lo estamos viendo hacia las cámaras, hacia los teléfonos, hacia un sistema inalámbrico, pero hoy en día existen monitores que son PoE. Existen paneles LED, es decir, lámparas de iluminación LED PoE, es decir, ya vienen IP. Y ese tipo de dispositivos necesitan mayor consumo. Entonces, por lo general, cámaras PTZ necesitan un consumo de 60 vatios como máximo. 60 vatios suministra el switch, máximo va a llegar 51 vatios a la cámara. Y ya ese tipo de televisores PoE, monitores PoE, computadores PoE, su consumo máximo va a ser de 90 vatios. Máximo va a recibir 71 vatios. Partiendo de este hecho, es muy importante revisar lo que les decía, la ficha técnica de los dispositivos. Por eso aquí encontramos los modos de PoE. No sé si lo han visto ustedes en sus soluciones, en sus desarrollos. Si no lo han visto, aquí lo vamos a tocar, muy importante. ¿Por qué? Cuando hablamos de PoE, siempre hablamos muy generalizados, ¿no? PoE, no es que necesito un switch PoE para unas cámaras PoE. Conectamos las cámaras PoE al switch y no encienden. Entonces, ¿quién es el culpable? El switch. Por acá nos preguntan que si le podemos regalar diapositivas al final. Sí, se les estará enviando la presentación y el video para que lo puedan tener aquí de soporte. Entonces, vamos a hablar de los modos de PoE. Cuando hablamos de un estándar AF y AT, ya sabemos que son AF, tres clases, 1, 2, 3. El AT tiene una clase que es la clase 4. AF suministra máximo 15.4 vatios. El AT suministra máximo 30 vatios. Pero por parte de esto se suministra 48 voltios DC. Una cosa cuánto es el consumo y otra el voltaje que estamos suministrando a través de estos hilos. Entonces, por parte de PoE se suministra 48 voltios DC. Pero cuando hablamos de modo A, modo B, en ocasiones pensamos que estamos hablando del tipo de ponchado, ¿sí? Que el 568A o el 568B, que el 568A es blanco verde verde, o el 568 es blanco naranja naranja. Obviamente, los patch core
cuando se venden ponchados, puede venir con la norma 568B. O en ocasiones los integradores lo ponchan con el 568A. En ese sentido es el tipo de ponchado, pero los números de hilos siguen siendo los mismos, 1, 2, 3 hasta el 8. Pero cuando hablamos de PoE, de Power over Ethernet, no se está refiriendo tanto al tipo de ponchado, se está refiriendo más es al modo de los hilos donde se está suministrando energía. Por ejemplo, cuando hablamos de una solución 10-100 megabits por segundo, el modo A utiliza los hilos 1, 2, 3 y 6 para transmitir datos y recibir TX y RX, pero también a través de esos hilos 1, 2, 3 y 6 está enviando positivo y negativo de 48 voltios DC. TrendNet, nuestros switches son modo A. ¿Qué quiere decir? Que utiliza los pares de hilos 1, 2, 3 y 6 para enviar energía sobre el cableado estructurado. Pero existen dispositivos en el mercado que son modo B. ¿Qué es el modo B? Que utiliza unos hilos exclusivos para enviar energía. Entonces, los pares de hilos 1, 2 y 3 es para transmitir y recibir, al igual que el 6. Es decir, estos hilos no están compartiendo la energía por los mismos filamentos. Los hilos que utiliza el modo B para enviar energía es el 4, 5, 7 y 8. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Como nuestros switches son modo A, nuestros switches de 4, 5, 8, 16, 24, 48 puertos son modo A. ¿Qué tenemos que revisar entonces, estimados? Primero, vamos a revisar la ficha técnica de los dispositivos. Entonces, en este caso, por ejemplo, esto es una ficha técnica de una cámara. Vamos a revisar modo PoE estándar, modo A. Esta cámara, ¿qué nos indica? Que tiene 12 voltios en consumo, pero nos está indicando que es AF. Es decir, cuando ya nos dicen AF, máximo 15.4 vatios, ¿no? ¿Qué es clase 0? ¿Qué significa clase 0? Que es una negociación automática. Pero el consumo de la cámara, dependiendo del modelo, esto es un modelo, nos indica que su consumo máximo es 12.6 vatios. ¿Qué significa esto? Que sencillamente esta cámara sí la podemos conectar, por lo que vemos aquí, sí la podemos conectar a un PoE modo A. Pasemos al siguiente ejemplo. Modo A más B, PoE Complex. Este modo, cuando es modo B, la cámara, la ficha técnica de la cámara nos va a indicar, por ejemplo aquí, nos dice que es 802.3 AF, sigue estando dentro del estándar, ¿no? Pero dice que es PoE Complex. ¿Qué significa esto? Que la cámara puede funcionar en modo A o en modo B, pero acá hay un inconveniente. La cámara, cuando muestran esto, la cámara nos indica en ficha técnica que tiene un DID switch. Ese DID switch dentro de la cámara es para poder modificar para que funcione o en modo A o en el modo B. Si conectamos directamente la cámara, por ejemplo, a nuestro switch TrendNet, que es modo A, pero la cámara no enciende, ¿qué significa? Que tenemos que modificar el DID switch que trae la cámara para que funcione en modo A, porque por defecto está en modo B. La ficha técnica de los dispositivos nos indican cuál es el modo por lo general que trabajan. Pero hay otro tipo de PoE. Ya hablamos modo A, modo B o A más B. Hasta ahí vamos, la ficha técnica nos va a indicar. Pero el otro tipo de PoE es el modo PoE pasivo. El modo A y el modo B trabajan a 48 voltios DC como máximo. Recuerden, conectamos la cámara al switch y hay una negociación de voltaje. Pero el modo PoE pasivo
No nos indica como tal el estándar, si es AE, AF o AT, no nos va a indicar. Y como pueden observar, no trabaja a 48 voltios DC. Cuando un dispositivo es PoE pasivo, trabaja a 24 voltios DC. Es decir, aquí no hay negociación de voltaje. Es típico en los access point de ciertas marcas que cierran la solución para que sencillamente compren el inyector de esta. Y como pueden observar, aparte de ser PoE pasivo, utiliza los pares de hilos 4, 5, 7 y 8 para positivo y retorno. Entonces, muy importante siempre que realicemos un diseño, revisar qué dispositivo PoE es el que vamos a conectar al switch. ¿Para qué? Para no tener inconvenientes y precisamente teníamos un equipo que era PoE pasivo, lo conectamos a un switch ThreadNet de modo A y no funcionó. Y lo típico que es, culpa del switch, ¿no? Pero no, es porque no revisamos la ficha técnica y nos confiamos que el dispositivo decía PoE, pero no vimos qué tipo de PoE es el que estábamos revisando. ¿Claros hasta aquí? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Por acá me preguntaban que si yo puedo conectar una cámara de AF en un puerto AT. Sí lo podemos hacer. Es decir, un dispositivo de menor consumo, conectarlo a un puerto de mayor, no hay problema. Lo que no podemos hacer es conectar, por ejemplo, una cámara AT en un puerto AF. No lo podríamos hacer. ¿Por qué? Aunque la cámara puede encender, porque sabemos que la AF nos suministra máximo 15.4 vatios, una cámara de 18 vatios la podría conectar en un puerto AF, pero cuando necesite todo su consumo, encienda el IR, el calefactor o el movimiento PTZ, PAN, TIL y ZUN, pues la cámara va a necesitar mayor consumo. ¿Y qué va a pasar? Que se va a empezar a bloquear. Entonces, un dispositivo de mayor consumo no la puedo conectar a un puerto de menor potencia. Por acá nos preguntan, ¿existe algún switch que maneje los tres estándares PoE? No, como tal no, estimado Juan. Sencillamente en el mercado y en la industria, quien tiene que hacer la negociación del PoE, ¿quién es? El dispositivo PD, es decir, la cámara, el access point. Por acá nos preguntan, ¿en cuáles pines van los 48 voltios DC? Listo, Ernesto. Entonces, cuando hablamos de un modo A, los 48 voltios, tanto positivo como de retorno, en un modo A se envían por los hilos 1, 2, 3 y 6. Cuando es un modo B, se envía por los hilos 4, 5, 7 y 8. Por acá nos dicen, ¿es posible quemar una cámara conectando mal los cables? Más que quemarla, sencillamente lo que pueden hacer es hacer fallos en su operación. ¿Sí? Pero claro, pueden llegar a tener inconvenientes. Por acá nos preguntan, ¿cuál es la potencia mínima de AF, AT y BT? Sencillamente, para tener presente, el sistema AF sencillamente nos puede enviar 4, 5, 2 vatios, dependiendo del consumo que necesiten, ¿sí? Lo que necesite la cámara. Siempre tratar de hacer énfasis, Manuel, es en lo máximo que necesita el dispositivo. Si es AF, máximo 15.4. Si es AT, máximo 30. Y si es BT, entre 60 y 90 vatios. Lo mínimo, sencillamente, es cuál es el puerto que necesitas de acuerdo al consumo del dispositivo. En eso se calcula. Por acá nos preguntan, ¿un dispositivo PoE pasivo en un switch modo A? AF, consumo. Ok. Nos pregunta, esto nos pregunta Marcelo. Marcelo nos pregunta, no podemos conectar un dispositivo de PoE pasivo en un puerto modo A. No va a funcionar. Porque el PoE pasivo, aparte de que trabaja con 24 voltios DC, recordemos que el modo A es estándar de 48 voltios DC. No va a funcionar el dispositivo. Y adicional, el PoE pasivo utiliza los hilos 4, 5, 7 y 8. El PoE estándar utiliza es 1, 2, 3 y 6. Entonces no va a funcionar, Marcelo.
Por acá nos dice Diego, nos envía unas características técnicas, que es como de un dispositivo, IEEE AF, clase 2, 4.5 vatios. Sí, ese dispositivo funcionaría en un modo A, Diego, de ese dispositivo que nos estás enviando. Entonces, acorde a esto, y para concluir este punto a nivel de los modos de PoE, es importante que siempre revisemos la ficha técnica de los dispositivos, porque si no revisamos, puede ser que estemos conectando lo que hablaban por acá, un PoE pasivo, un access point de X marca, en un switch de modo A y no va a funcionar. Pero no es que no sea problema del switch, no es que sea problema del access point, no. Sencillamente que en la fabricación del access point, esta marca lo hizo con PoE pasivo para cerrar la solución y solamente comprar los switches de ellos y no funcionar con otros switches del mercado. Hay marcas que anteriormente tenían access point de PoE pasivo. Hoy en día están sacando sus propios access point, tanto PoE pasivo como PoE estándar. ¿A través de qué? De un dead switch. ¿Para qué? Para no cerrar la solución y que el cliente pueda tener disposición de X cantidad de marcas para su topología. Por acá nos preguntan. Cada puerto es autonegociable en tensión y por cada puerto entrega el batiaje que se menciona. Guido, sí señor. Cuando hablamos como tal de una cámara que tiene un consumo de 8 vatios y la conecto al puerto del switch, el switch va a hacer negociación de voltaje. Va a haber una negociación. Entonces, en este caso, sencillamente, ¿qué va a pasar? Que va a entregar la potencia que necesite la cámara. Si el puerto es de 30 vatios y la cámara necesita 8 vatios, sencillamente el switch le entrega los 8 vatios que necesite la cámara. Máximo lo que llegaría sería los 30 vatios. Por acá nos dicen, clase 0 es referencia a quien negocia. Correcto, la clase 0 es una negociación automática, Felipe. ¿Qué significa esto? Que sencillamente, cuando hablamos de clase 0, como está acá, significa que la cámara va a entrar a negociar con lo máximo que puede entregar el puerto del switch, 15, 30 o 60 vatios. Pero aquí hay una restricción. Nos dicen que el consumo de energía de la cámara es 12.6 vatios. ¿Qué significa esto? Que la cámara no va a consumir lo máximo del puerto, 15, 30 o 60, sino que va a consumir máximo 12.6 vatios. Eso es lo que significa la clase 0. Vamos a revisar otra pregunta por acá. Cuando cambiamos el switch, ¿se cambia para todos los puertos? Luis, como tal. Bueno, cuando cambias un switch, tener presente que si tenías un switch de 8 puertos y todos los puertos eran de 30 vatios y vas a cambiar el switch para conectar más cámaras, es decir, cambiaste de 8 a 16, pues lo que tienes que tener presente, Luis, es el presupuesto PoE. Que el nuevo switch soporte la cantidad de cámaras que vas a conectar. Eso sería importante cuando se cambia un switch. Joel nos pregunta por acá, ¿en un switch puedo conectar diferentes batiajes de cámaras? ¿El switch tiene la capacidad de identificar cada puerto? Joel, sí, en este caso no vamos a ver, como pueden ver aquí en el modo A, por favor, nos dice que la cámara tiene un consumo de 12 voltios. No vamos a mirar el tema de voltaje, vamos a ver el consumo. Sabemos que tiene que indicar la clase, el estándar y cuál es su consumo. En este caso, 12.6 vatios. El switch va a hacer negociación de voltaje, más no el tema de voltios. Sencillamente, máximo lo que va a hacer es 48 voltios DC que va a entregar el switch. Importante que es que si lo que voy a conectar es un dispositivo de PoE pasivo, el PoE pasivo no hace negociación, por consiguiente no va a funcionar en modo A ni en un modo B. Entonces, para revisar esto. PoE pasivo. Vamos a revisar otra pregunta. ¿Se puede conectar entre diferentes switch PoE de los estándares? Abel, me imagino que cuando me hablas esto es hacer una cascada, ¿no? Si eso es hacer una cascada, recordemos que yo puedo hacer una cascada de switch a switch. Perfecto. Recordemos que hacer una cascada de switch a switch, los switches que son PCE o PD.
Recordemos que los switches son PSE, ¿no? Que suministran energía. Y un dispositivo PSE suministra energía, pero si lo que estoy conectando es otro equipo PSE, no hay negociación de voltaje, porque sencillamente el otro equipo PSE no va a encender. Entonces, cuando yo hago una cascada de switch a switch, lo que se transmite son datos, no energía. Entonces, no hay problema, Abel. Por acá nos dice Luis, cuando cambiamos el DID switch de modo A a modo B, ¿se cambia para todas las salidas? Cuando hablamos de DID switch modo A y modo B, recordemos que lo estamos hablando en la cámara, más no en el switch. ¿Listo, Luis? El switch de ThreadNet es modo A. La cámara, como pueden observar el segundo ejemplo, a nivel de PODE, la cámara nos dice que puede trabajar con modo A y modo B. Pero la cámara tenemos que modificar ese DID switch para que trabaje o en modo A o en modo B. Eso no lo hacemos en el switch, se hace en la cámara. ¿Listo? Vamos a revisar últimas preguntas por acá. Nos preguntan por acá, ¿en un switch puedo conectar diferentes batiajes de cámaras? ¿El switch tiene la capacidad de identificar cada puerto? Sí, correcto, eso lo hablábamos. Hace negociación. Cuando cambiamos el switch, ya hablamos. Perfecto. Entonces, importante revisar la ficha técnica de los dispositivos para saber a qué clase de POE pertenecen. Ya habiendo revisando el estándar de cada cámara, es decir, ya revisamos si la cámara dice que es un POE estándar. La gran mayoría de productos en el mercado son POE estándar. Hay unos que otros que son POE B o A más B y algunos de marcas cerradas que son POE pasivo. Pero en el tema de ThreadNet, recordemos que somos modo A. Somos estándar, es decir, la gran mayoría de productos en el mercado son modo A. No, Oscar, no es que sea más eficiente el modo B, se va a enviar el mismo suministro de energía. Lo que pasa es que en el modo B se cierra la solución para que funcione exclusivamente con switches exclusivos de la marca, es decir, un POE propietario. Utilizan esos pares de hilos para cerrar la solución. Entonces, este tipo de marcas que están haciendo que sus cámaras funcionen en modo A y modo B para que puedan funcionar en un switch ya sea estándar modo A o estándar modo B. Entonces, ya habiendo revisado los estándares, las clases, el consumo, la ficha técnica, llega un punto muy importante dentro de la solución y es el presupuesto POE de los dispositivos. El presupuesto POE es el total de energía que nos puede llegar a suministrar el switch. Nosotros tenemos switches con 30, 120, 75, 185, 370 o 740 vatios, dependiendo de la cantidad de puertos, ya sea en switches de 8, 4, 5, 16, 24, 48 puertos. Aquí, por ejemplo, tenemos un switch que es el TPE 2840WS. Tiene un presupuesto POE de 185 vatios. Este switch TPE 2840WS son 24 puertos POE Plus. ¿Qué significa esto? Que nos puede suministrar 30 vatios por puerto. Hasta ahí sabemos que el switch nos puede entregar 30 vatios por puerto, pero el presupuesto de ese switch es de 185 vatios. ¿Qué significa eso? Que si yo quiero conectar cámaras en todos los 24 puertos, si hacemos una estimación, son 7.7 vatios por puerto. ¿Sí? Si conectamos cámaras de 15.4 vatios como máximo, ¿qué quiere decir? Que puedo conectar máximo 12 dispositivos a ese switch. Entonces, dependiendo del presupuesto POE, vamos a poder conectar dispositivos a este. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces al momento de diseñar una red PoE? Inicialmente necesitamos saber el modelo de las cámaras Access Point que vamos a conectar al switch. O sea, cualquier dispositivo PoE tenemos que revisar su consumo. Ya sabiendo el consumo por cada modelo, pues vamos a multiplicar ese consumo por la cantidad de dispositivos. Entonces, ejemplo, que si tengo 24 cámaras y cada cámara tiene un consumo de 5 vatios,
estamos hablando de 120 vatios. ¿El switch cuánto tiene? 185. ¿Qué quiere decir? Que no va a funcionar sin problemas. Pero si lo que voy a conectar son cámaras tipo PTZ y esas PTZ tienen un consumo de 20 vatios y vamos a conectar 20 a un switch, sencillamente necesitaríamos un switch que tenga 400 vatios de presupuesto PoE. Este switch tiene los 24 puertos, pero ¿qué no tiene? El presupuesto total. Entonces, siempre que revisemos y realicemos un tema de diseño de red PoE, tenemos que revisar los dispositivos que vamos a conectar. Porque si no hacemos ese cálculo de presupuesto PoE, vamos a tener problemas más adelante de que la cámara no enciende, que la cámara se reinicia, que no hay imagen, que se congeló el video, pero no es un problema del switch. Sencillamente fue porque no hicimos un presupuesto PoE. Y si ya teníamos un switch ya instalado y por puertos o porque se dañó lo cambiamos por otro de mayor puertos, tenemos que contemplar la capacidad de PoE. No es sencillamente llegar y cambiar el switch, sino revisar el tema del consumo. Nos pregunta entonces, o sea que un puerto puede tener más consumo que otro, correcto. Un puerto puede tener mayor consumo que otro dependiendo del dispositivo que vamos a conectar. ¿El presupuesto es por puerto? No, el presupuesto PoE es el total de energía del switch. ¿Sí? Ese total de energía del switch se va a dividir en la cantidad de puertos que vamos a tener, pero esa división de energía va a ser acorde a los dispositivos que vamos a conectar. ¿Sí? Entonces, importante esto. Para el presupuesto de potencia total del switch también se debe contemplar la pérdida de potencia. No, en este caso, Adrián, no hay que contemplar la pérdida porque sencillamente el switch está suministrando dicha energía, lo máximo. La pérdida ya va incluida como tal. Entonces, si la cámara tiene un consumo de 8 vatios, hacemos el cálculo sobre los 8 vatios. No hay inconveniente en ese sentido. Cada switch tiene un presupuesto PoE asociado. Correcto, Esteban, cada switch tiene su presupuesto PoE. Por eso hablamos que dentro de nuestro portafolio tenemos equipos con 120 vatios, 370, 740, 75 vatios, dependiendo de la necesidad que ustedes requieran. Abel, la recomendación entonces sería calcular también para equipos a futuros que se vayan a poner. Excelente, buen apunte. Efectivamente, no solamente es llegar y hacer un cálculo de presupuesto PoE con lo que vamos a instalar. También tenemos que hacer un presupuesto PoE con los dispositivos que lleguemos a instalar más adelante. ¿Por qué? No solamente llegar a comprar un switch de 24 puertos con 185 vatios y ya, porque voy a conectar 20 cámaras. No, tenemos que comprar un switch con una escalabilidad de presupuesto PoE para no tener inconvenientes más adelante en la instalación. Si hay un switch de 24 puertos y se instala, por acá nos consultan, para esas 16, ¿qué porcentaje debemos tener en cuenta por encima? Ok, Esteban, cuando son 16 cámaras, ¿qué tienes que hacer? Pues obviamente revisar la ficha técnica de las 16 cámaras, cuál es el consumo, no comprar el switch de 16, comprar un switch de 24 para tener escalabilidad del proyecto y obviamente tener un margen de presupuesto PoE, que si van a instalar 4 cámaras más, eso ya es como tal un diseño que se puede llegar a realizar teniendo una escalabilidad del proyecto. ¿Qué porcentaje debemos tener en cuenta por encima? Un 20-30%, dependiendo del crecimiento que vaya a tener la red. Eso sí, revisarlo. Consulta, ¿puedo conectar antenas de marca Ubiquiti para enlaces de internet? José, hay un tema y creo que las antenas de Ubiquiti son PoE pasivo, entonces necesitan su propio inyector y su propio switch porque no va a funcionar con un switch de tren. Tendrías que revisar de esta marca esas antenas a qué estándar PoE pertenecen. ¿Cómo saber si un puerto está entregando un voltaje o saber si está funcionando deficiente? Ok, vamos a revisarlo más adelante, Riquelme. Lo vamos a revisar en la administración del switch. Por acá, última pregunta para agilizar. ¿El switch entrega la potencia a cada uno hasta donde alcance o entrega de a poquito? No. El switch como tal, Mariana, entrega la potencia total que necesita el dispositivo, ya sea a los 2, 10, 80 metros, 100 metros como máximo. Si la cámara quiere 5 vatios, el switch le entrega los 5 vatios.
Todo depende de cuánto consume la cámara y cuánto puede llegar a entregar el puerto del switch. ¿Listo? Entonces, con este tema del presupuesto POE es muy importante tener escalabilidad, hacer el cálculo, revisar la ficha técnica de los dispositivos y multiplicar este batiaje por la cantidad de cámaras, porque de lo contrario, créanme que van a tener inconveniente más adelante. Y no es llegar a decirle al mayorista, al distribuidor, necesito que me vendas un switch de 24 puertos POE. ¿Por qué? Sencillamente vamos a quedar perdidos y no sabemos si necesitan 185, 193, 370 vatios. Muy importante saber qué es lo que van a conectar para sí mismo ofrecer el switch acorde a la necesidad. Por eso nosotros tenemos las familias de switches, tenemos switches no administrables de 5, 8, 16, 24 puertos, los cuales son plug and play, puede ser para escritorio o para rack. Los no administrables pues son dispositivos de acceso, no tienen administración, no podemos revisar cuál es el consumo POE de cada puerto porque es plug and play, no tiene administración. Si queremos tener una administración, revisar el POE, tenemos la familia tipo Edge Smart. Los Edge Smart los identificamos porque terminan en ES. ¿Qué significa esto? Que podemos tener una administración sencilla, podemos crear VLANs, Linearization o por trunking como tal, podemos monitorear el ancho de banda por puerto, evitar un loop, administrar el POE, ver el consumo de los dispositivos por PoE. Estos Edge Smart son más para escritorio, ¿sí? Tenemos la familia tipo Wet Smart que termina en WS. Los Wet Smart los tenemos de 8, 16, 24, 48 puertos. La ventaja de los switches de 16, 24 y 48 es que aparte de traer esos puertos PoE o sin PoE, esos 16, 24, 48, adicional traen puertos uplink o puertos combo para conectar nuestro NVR, ya sea en cobre o en fibra, son puertos compartidos. Y sencillamente, esa es una de las ventajas que trae los Wet Smart. ¿Por qué? Siempre que hablamos de una solución o un switch PoE, hablamos que necesito conectar 24 cámaras, pero tenemos que contemplar el puerto para el NVR, tenemos que contemplar el puerto para una estación de visualización, el puerto para el internet y dado el caso, el puerto de la cascada con otro switch. Es decir, mínimo necesitamos 4 puertos. Ahí están los 4 puertos en los WS, por si ustedes los llegan a necesitar. Entonces, aquí tenemos el tema. ¿En qué nos ayuda por acá una pregunta? En conectar cámaras directamente a un NVR o conectarlo directamente a un switch. ¿Qué es lo que sucede? Los switches en su procesamiento van dedicados exclusivamente en la transmisión de datos, video y adicional centralizar toda la información de una red. Es decir, en el switch yo puedo conectar cámaras, computadores, teléfonos e interconectarlo con el NVR. Puede ser que el NVR, por eso máximo los NVRs traen 16 puertos para conectar 16 cámaras y con un consumo máximo de presupuesto de 200 vatios. Pero en una red de 40, 60 cámaras no vamos a hacer solo NVRs. Porque el NVR lo ideal es que sea dedicado para el tema de grabación, visualización y reproducción. Si estamos forzando también el NVR a conectarle cámaras en tema de consumo, podemos estar afectando su vida útil. ¿En qué sentido? En la energía que está suministrando. Por eso lo ideal que es que sean las cámaras directamente a un switch. Los Wet Smart son switches administrables, administración vía web, no tienen puerto de consola, es una administración sencilla y exclusivamente conectamos los dispositivos a ellos. Y tenemos los switches tipo capa 2 que inician con TL2. Los TL2 los tenemos de 24 y 48 puertos. Sencillamente estos switches que nos facilitan ser el core de una compañía. Bueno, entonces tenemos los switches de 5, 8, 16, 24 puertos no administrables o los tenemos administrables de 8, 16, 24 o 48 puertos. ¿De qué varía cada uno de estos modelos? Del presupuesto POE que ustedes requieran.
Por acá nos preguntan, ¿en un switch administrable puedo conectar una parte de cámaras PoE y no PoE para administrar desde el switch o solo administrar los que sean PoE? Joel, en un switch administrable tienen ustedes una ventaja y es que pueden apagar los puertos PoE. Si quieren conectar un dispositivo que no es PoE, o lo conectan a un puerto PoE o sencillamente apagan el puerto PoE. No hay problema, pueden conectarlo. Pueden administrar en el switch administrable, gestionar el consumo de PoE. Eso es lo que vamos a revisar en este momento a nivel de tiempo para poderles mostrar la administración del switch. La configuración de estos switches es en entorno gráfico o CLI, Juan. Los WetSmart, los HSmart y los TL2 son interfaz gráfica, es decir, abrir un navegador, ya les voy a mostrar. Sencillamente, ¿qué es importante? Borrar el historial de navegación, por si algo. Por acá nos preguntan más. Entonces los NVR ya no serían necesarios si conectamos las cámaras directamente al switch. El NVR es necesario para la grabación, Paul. Es decir, el NVR es el que va a gestionar las cámaras, el que va a grabar y el que va a estar dando la visualización, ¿sí? Los switches no graban, los switches lo que nos van a entregar es la energía a las cámaras. Guido, ¿qué es PoE Plus y PoE en los switches que tienen? Ok, cuando hablamos de PoE, estamos hablando de un sistema AF. Cuando hablamos de PoE Plus, significa un sistema AT. Y cuando hablamos de UPoE, significa un sistema BT. A eso es lo que hace énfasis un switch PoE Plus, un switch PoE o un switch Ultra PoE. Bueno, acá tenemos una distribución de cámaras muy importante. Siempre vemos edificaciones en temas de construcción, nos piden instalar cámaras. Lo importante que es la topología. Yo soy de los partidarios y de los que recomiendo una topología tipo estrella. ¿Por qué una topología estrella? Porque sencillamente todo el tráfico va a quedar centralizado en un equipo principal, en un switch de core. En este momento, por ejemplo, tenemos este ejemplo de soluciones de fibra óptica. Aquí tenemos casi 10 fibras ópticas llegando a un punto central. Nosotros tenemos los transceivers también de fibra óptica. Más adelante estaremos haciendo un webinar con base en esto. El switch principal estaría recibiendo solo los enlaces y en el switch principal estaría conectado el NVR, el grabador. Entonces, ¿por qué soy partidario de una topología tipo estrella? Porque si hacemos una cascada de cascada de cascada, ¿qué pasa? Muy importante. Pues el tráfico de este switch pasa a este. Este switch ya tendría el doble de tráfico. Pasaría a este ya tiene triple. Y después este tendría gestionando 4 switches saliendo con fibra al switch principal. Que no sería lo recomendable porque ahí vamos a tener problemas de visualización, que las cámaras se están congelando. En una topología tipo estrella, el equipo principal es el que nos va a soportar todo ese tráfico. Por eso en TrendNet tenemos este switch que es el TL2 FG142, que son 12 puertos SFP, en total 14, en el cual podemos gestionar las conexiones de fibra óptica. Aquí, como podemos observar, tenemos una distribución. Esto es un ejemplo muy claro. Cantidad de cámaras que voy a conectar a este switch de 48 puertos. 41 cámaras. Cada cámara tiene un consumo de 12.95 vatios. Es decir, que este switch de 48 puertos necesito mínimo 529,72 vatios. Este switch TPE 5048 tiene un presupuesto PoE de 740 vatios. ¿Qué quiere decir? Que este switch está ideal para la solución. Nos preguntan, ¿los NVR pueden traer puerto SFP o se usa un convertidor de medios para conectarlo al switch core? Nosotros en el switch core, en este que les mostramos, como solo tiene ranuras SFP, podemos insertar un transceiver de cobre y conectar el NVR por cobre con el transceiver de cobre. No hay problema, Mariana. Ya sería revisar el diseño que necesita el cliente, pero tenemos los dispositivos media converter, transceivers, switches de puertos cobre, sin ningún problema. Si interconecto el switch con el NVR, pero tengo 24 cámaras y el switch es de 24, pero el NVR es de 16, ¿guardará la información de las 24 cámaras? Ok. ¿Qué pasa? El NVR solamente, ¿qué nos permite? 16 cámaras, es decir, 16 puertos. Los otros 8 cámaras,
las otras 8 cámaras las vamos a conectar al switch, ¿sí? Entonces el switch lo conectamos al NVR y el NVR ¿qué hace? Pues nos llama el video de las otras cámaras que están conectadas al switch. Error sería que el NVR solamente me permita 16 cámaras en grabación, pero yo voy a tener 24 en total, ahí sí, nada que hacer. ¿Me hago entender, Ernesto? Necesitarías que el NVR gestione las 24 cámaras y pueden estar 16 conectadas al NVR y 8 conectadas al switch. Eso se puede llegar a realizar. Listo. Bueno, esta es la distribución de cámaras. Esta es otra topología de red donde podemos ver, tenemos el switch de core, tenemos switches de borde, los que salen en diferentes pisos, que son administrables, y switches de acceso que estarían conectados en cobre a los de borde, que estarían recibiendo el cableado horizontal si la distancia de las cámaras superan los 100 metros. Entonces podemos lanzar un patchcore, un cable a más de 100 metros máximo para conectar los otros switches. ¿Listo? Bueno, esta es la administración del PoE. Vamos a revisarla en este momento, la administración del PoE, para hacer énfasis. Todos los switches de Trenet traen una dirección IP por defecto, que es la 192.168.10.200. Ingresamos. Una pregunta, me dicen que si se me olvidó la IP del switch y no sé, y tengo configuración, ¿cómo puedo administrar el switch? Hay una utilidad que se llama Trenet Management Utility. Esta utilidad, ¿qué hace? Conectamos el switch a la red y la utilidad lo que hace es descubrir los switches que tenemos conectados y saber la IP de administración. Aclaro, si se les olvida la IP de administración, no hay forma de restablecer la contraseña. ¿Qué quiere decir? Que si se les olvida la contraseña, tienen que resetear el switch. En la parte frontal de los switches hay un botón de reset. Oprimen ese botón por 20, 30 segundos y ya borran toda la configuración. Mi recomendación, ¿cuál es? Que cuando hagan una configuración, descarguen el backup con la contraseña genérica. Si se les olvida la contraseña, lo que hacen es resetear el switch, pero suben el backup con la contraseña genérica. Usuario y contraseña admin. Ingresamos. Listos. Cuando estemos dentro del switch, si no van a hacer administración, por lo menos realicen los que les voy a indicar. Entonces, aquí estamos ya dentro del switch TPE 5028WS. Mi recomendación, ¿cuál es? Cuando estén dentro del switch, vayan a Asisten, al sistema, y lo que van a hacer es configurar la zona horaria o configurar el tiempo. ¿Por qué es importante? Vamos a colocar acá 2019. Es importante porque si ustedes quieren revisar un log del switch, un registro, para que quede con la fecha y hora actual y no vaya a quedar con 2015 o 2014. Mes 09 y el día, vamos a colocar acá 25. La hora sencillamente vamos a colocar que son las 11:03:25 segundos. Aplicar. Ok, la configuración del switch viene en inglés. Importante, viene en inglés. Este inglés no es un inglés conversacional, ¿no? Es un inglés más técnico, entonces pueden llegar a comprender sin ningún inconveniente. Entonces, cuando ya están en el sistema, System Time, tiempo del sistema, configuran acá la hora y la fecha para no tener inconvenientes. Vamos a la opción que dice PoE, Power over Ethernet. Entonces, en PoE, ¿qué nos muestra? Sencillamente, como vemos, dice Power Budget, el presupuesto de energía del switch, 370 vatios. El consumo de energía, que aquí nos va a sumar todos los dispositivos que tenemos conectados. Si tenemos 16 cámaras, el consumo de las 16 nos va a dar acá, en total. Tenemos configuraciones en el PoE. Nos preguntaban por acá, ¿podemos apagar los puertos PoE? Sí. Aquí podemos llegar, desactivar el puerto PoE, Disable, aplicar,
Y cuando indicamos disable, se apaga el PoE del puerto, más no se apaga los datos del puerto. Es decir, un puerto que esté disable en PoE, yo puedo conectar mi computadora y trabajar con datos. ¿Qué ventaja tiene la administración del switch? Sencillamente, si es un switch no administrable y tengo cámaras conectadas a él y quiero reiniciar una cámara, lo típico que es, como es no administrable, tengo que ir físicamente a desconectar el puerto del switch, ¿no? En un switch administrable, desde cualquier punto de la red, podemos ingresar a la administración y apagar el puerto. Estatus. Podemos ver si está actualmente encendido o apagado el puerto. Clase. La clase que nos indica. Esa clase nos las va a indicar el dispositivo PoE que estamos conectando, es decir, la cámara, el access point. Él nos va a indicar a qué clase pertenece. Prioridad. Podemos configurar el puerto PoE para que sea crítico. Ejemplo, si se está pasando el presupuesto PoE del switch y quiero que una cámara se le garantice el PoE y nunca le falte PoE, lo dejamos en modo crítico. Así nos pasemos del presupuesto PoE, las demás cámaras se pueden reiniciar, pero ese puerto no, va a ser prioridad. Power limit, límite de energía. Aquí está automático. ¿Qué quiere decir? Que es una clase 0, que va a ser una negociación automática. Vemos clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. ¿Qué significa estas clases? Ya hablábamos anteriormente. Clase 1, el switch suministra 4 vatios. Clase 2, suministra 7 vatios. Clase 3, suministra 15.4 vatios. Y clase 4, suministra 30 vatios. Es decir, yo puedo forzar el puerto para que entregue un vatiaje máximo y mínimo a través de las clases. O definido por el usuario. ¿Qué significa definido por el usuario? Si la cámara tiene un consumo de 8 vatios, configuramos los 8 vatios en el puerto. Y eso sería como una calidad de servicio. ¿Qué vamos a revisar? Entonces, vamos a conectar un access point. Este access point que yo voy a conectar tiene un consumo en ficha técnica de 8 vatios. Vamos a conectarlo al puerto número 1. Segundo, por favor. Conectamos por acá. Aclaro, muy importante. Aclaro. Cuando tenemos un dispositivo PoE, una cámara, por ejemplo, y la cámara es PoE, pero la estoy conectando a un switch PoE y adicional, la cámara la estoy conectando con la fuente de poder, no es recomendable. Es decir, no es recomendable que un dispositivo PoE, si lo estamos usando con PoE, utilice la fuente de poder. ¿Por qué? No es una redundancia. Tengan presente, no es una redundancia, que si falla el PoE, funcione con la fuente de poder, no. Lo que estamos haciendo es degradar la vida útil del dispositivo, porque tiene dos entradas de energía, la fuente de poder y el PoE. Ideal es que funcione o con PoE o con la fuente, más no con las dos soluciones. Vamos a revisar una pregunta por acá. Puedo conectar un portátil a un puerto PoE que no esté apagado sin dañar. No hay problema, Juan. Puedes conectar el computador a un puerto PoE porque el switch sencillamente va a hacer negociación. Y como el computador no es PoE, no le va a entregar voltaje. No hay problema. Por acá nos preguntan, ¿hay algún problema con la alimentación PoE cuando la red de cableado UTP se realizó con diámetro reducido de 28 AWG? Valdemar, el tema de PoE, hay un punto importante y es que estamos mirando la categoría del UTP. Sabemos que categoría 5, 5E hacia adelante podemos enviar datos y energía. ¿Listo? Es más la categoría del cable 5 hacia adelante. Si el cableado UTP está compartiendo ductería o está compartiendo canaleta con cableado eléctrico, puede haber una inducción de energía por parte del cableado eléctrico de cobre al par trenzado y podemos tener afectación de la potencia al final. Listo, vamos a revisar acá Power over Ethernet. Vamos a revisar cuánto está suministrando. Puerto número 1. Dice Power on. Está encendido el puerto. Nos indica que el dispositivo que estoy conectando pertenece a clase 4. ¿Qué significa clase 4? Máximo 30 vatios, ¿no? Y nos indica que su consumo es de 4 vatios. ¿Qué significa esto?
que sencillamente el access point no está llegando a los 8 vatios de consumo. Tiene un consumo de 4 vatios. ¿En qué momento va a llegar a los 8 vatios? A lo máximo de ficha técnica. Cuando esté con varios usuarios conectados, con máxima potencia. Entonces ahí va a necesitar toda la presupuesto PoE. Aquí podemos ver el diferencial. En este momento tiene 370 vatios el switch y 4 vatios están en consumo. Vamos a conectar otro dispositivo al puerto, al switch. Vamos a conectar otro equipo. Listo, aquí conectamos otro dispositivo PoE. Tiene un consumo aproximado en ficha técnica de 2 vatios. Vamos a revisar. Y acá también nos indica puerto número 3, clase 4, consumo 1.9 vatios. Entonces, la administración del switch es muy eficiente porque podemos ver a qué clase pertenecen los equipos que estamos conectando, cuál es su consumo, puede crear prioridades, límites de energía. ¿Cómo sabemos que un puerto está sobrecargado? Punto importante. ¿Cómo saber que el puerto está sobrecargado? Si es un switch no administrable, no hay forma. Si es un switch administrable, vamos a hacer acá un truco. Ejemplo, vamos a definir que el puerto máximo va a entregar 1 vatio. Vamos a aplicar. ¿Qué nos indica el puerto número 1? Overload. ¿Qué significa esto? Que está sobrecargado el puerto. ¿Qué significa? Por ejemplo, que si yo conecto una PTZ de consumo de 40 vatios en un puerto de 30 vatios o de 15.4 vatios, la cámara va a empezar a reiniciarse y el puerto lo más probable es que no le entregue más energía y el puerto nos va a indicar que está sobrecargado. Esa es una de las prestaciones y ventajas de la administración del PoE. Por acá nos dice Juan, si es encauchetado el cable eléctrico. Ok, ¿qué pasa, Juan? Es que en el tema de PoE hablamos del UTP, ¿sí? Cuando hablamos del UTP, se envía datos y energía. Pero en el tema del cableado eléctrico, si está encauchetado y demás, lo ideal es que esté aparte o esté dividido, que no esté compartiendo la misma ductería con el par trenzado. Si es encauchetado, pues va a empezar a tener aislamiento y no va a hacer esa inducción al cable UTP. Pero lo recomendable es que no compartan la misma ductería. Joel nos dice, pero la negociación que hace el switch es únicamente si es administrable o también los estándar pueden realizar esta negociación. Joel, correcto. La negociación de voltaje lo hace todos los switches, tanto administrables y no administrables. ¿Qué quiere decir? No hay problema en conectar mi computadora a un puerto de switch no administrable con PoE. ¿Sí? No hay problema. Pero recuerden una cosa y a nivel general, no solamente en trenes. El par trenzado es un conductor de energía porque es cobre. Si una cámara recibe una descarga eléctrica, puede que pase a través del par trenzado y afecte los dispositivos de la red. Esto ya no es un problema a nivel del switch, sino que no se está haciendo un aislamiento de las descargas eléctricas. ¿Qué ventaja tiene apagar el PoE en el puerto y dejarlo solo de datos? Excelente pregunta. ¿Qué pasa si yo dejo 5 switches con PoE? Pues sencillamente nosotros vendimos el switch. Un ejemplo, ¿sí? Como integradores. Pero el cliente quiso conectar más cámaras. Y si no apagamos los puertos, puede ser que nosotros compramos un switch de 24 puertos para 20 cámaras y esas 20 cámaras están al ras del consumo de energía del switch, del presupuesto. Si el cliente conecta otras 4 cámaras y el PoE está activo, ¿qué va a pasar? Que sencillamente va a haber un desbalanceo de energía y se van a afectar las cámaras. La ventaja de apagar los puertos es que hacemos una restricción para que no llegue cualquier persona y no conecte un dispositivo PoE y afecte el presupuesto de energía del switch. Esa es una de las ventajas de apagar el puerto. Hay protecciones para un puerto en el caso de una descarga como la mencionaste. Julio, sí, los switches convencionales, hablo de convencionales que son para rack, escritorio o de rack, tienen una protección de un KB, ¿sí? Entonces, al soportar un KB, sencillamente puede soportar descargas que estén dentro de este rango. Si la descarga se sobrepasa más de un KB, sencillamente, kilovoltios, sencillamente puede afectar el switch. Muy importante. ¿Cómo
¿cómo se podría proteger los dispositivos PoE? Paul, excelente pregunta. Para proteger el switch y la cámara, existen en el mercado supresores de voltaje. Y los supresores de voltaje se colocan en ambos extremos. ¿Por qué los clientes no utilizan mucho, o los integradores, los supresores de voltaje? Porque tienen que utilizar dos en cada extremo en total. ¿Sí me hago entender? En cada extremo colocan un supresor para evitar este tema de descargas. Entonces, sencillamente, ¿qué va a pasar? Que si son 24 cámaras, necesitarían 48 supresores de voltaje. Es recomendable apagar el PoE para conectar otro switch PoE. Delis, si el switch es no administrable, no lo puedes apagar, pero puedes hacer la cascada sin problema. Si tienes switches administrables y vas a hacer la cascada de switch a switch, lo puedes hacer recomendable apagando el PoE o sencillamente con los puertos de uplink que tiene el switch. Si conectamos erróneamente un dispositivo PoE Plus en un puerto PoE normal por muchas horas, es posible quemar el puerto del switch o tiene alguna protección. Juan, no es que se queme el puerto del switch, no se va a quemar. Lo que se va a afectar sí es el dispositivo de PoE Plus, se va a afectar en su rendimiento porque él va a tratar de consumir energía y el switch máximo entrega 30 vatios. Entonces, si es una PTZ y tiene que hacer un paneo, se queda ahí robotizada y puede dañar el motor porque tiene que hacer un paneo y el paneo no lo termina. Entonces, no se afecta el switch, sino que se afecta el dispositivo PoE. ¿Listos? Bueno, hay una ventaja en los switches de Trended. Vamos a quitar esta restricción por acá, vamos a dejarlo automático. Y es que queremos hacer una ventana de mantenimiento. Queremos hacer una restricción. Entonces, en los switches de Trended podemos tener un rango de tiempo. Y aquí nos facilita este rango de tiempo determinado día de la semana, es decir, todos los viernes, domingo, dependiendo del día, reiniciar el puerto de las cámaras. ¿Por qué? Sabemos que las cámaras trabajan, o los teléfonos, o el equipo PoE trabaja los 365 días del año, 24/7, si no se apaga. Pero en ocasiones su memoria se eleva bastante y hace que la imagen se quede como robotizada o no funcione el access point. El switch tiene un rango de tiempo. Vamos a crearlo acá. Por ejemplo, vamos a crear acá un test. Podemos seleccionar día de la semana o que sea diario, es decir, todos los días. Vamos a decirle que sea los miércoles, porque preciso hoy. Vamos a decirle que el miércoles, sencillamente a las 11 horas con 19 minutos, se realiza esta prueba. ¿Y qué va a realizar? Se va a apagar el puerto, que dura un minuto apagado el puerto. Entonces, de las 11:19 a las 11:20 de la mañana, el puerto se va a apagar por un minuto. ¿Esto qué nos ayuda? A disminuir el procesamiento de memoria de los equipos PoE. Vamos acá a la opción de Power over Ethernet. Seleccionamos en el puerto que necesitemos el rango de tiempo, test. Podemos crear diferentes rangos de tiempos y asignarlos a cada puerto, no hay problema. Aplicamos cambios. Y a las 11:19 se va a apagar los dos puertos. ¿Por qué? Ya creamos un rango de tiempo. Recuerden que acá en System Time, creamos 2019, 9:25, son las 11:18 con 24 segundos. Si vamos a PoE, ya en cuestión de 40-30 segundos, los dos puertos se van a apagar. Vamos a esperar para que se apaguen los puertos. Por acá nos dice Joel, en el ejemplo visto de la P que solo inicial consume 4 vatios y en uso puede llegar a 8 vatios, si el usuario conecta todos sus dispositivos y él ve que solo consume mínimo sin tomar en consideración el consumo máximo, puede llegar a afectar. Correcto. Joel, lo que tenemos que revisar siempre es el consumo máximo. Si el equipo está consumiendo menos, excelente, pero el cálculo se hace sobre el consumo máximo. Vamos a refrescar. Y como pueden ver, se apagaron los dos puertos. ¿Qué nos indica? Que el puerto está apagado basado en tiempo. En este momento, los equipos PoE se apagaron. ¿Eso qué hace? Disminuir el consumo de memoria del access point de la cámara del teléfono.
Sencillamente esto nos ayuda para una ventana de mantenimiento, que queremos reiniciar la cámara el domingo a las 2 de la mañana. Entonces creamos un rango de tiempo para que se reinicie el puerto. Y después lo que hacemos es entrar al switch y desactivar ese rango de tiempo. Vamos a revisar, ya en cuestión de unos segundos debe estar por subir el puerto. Recordemos que el rango de tiempo lo dejamos configurado 1 minuto. Vamos a revisar nuevamente. Y preciso, ya volvieron a encender los dos puertos. ¿Qué quiere decir? Que si yo dejo activado este rango de tiempo, entonces todos los miércoles a las 11:19 de la mañana se va a reiniciar el puerto. Perfecto. Reinicio del switch como tal no es recomendable porque sencillamente el switch, ¿qué va a pasar? Que necesitamos que siempre funcione el switch constantemente. El switch no tiene un consumo a nivel de memoria general, entonces no hay necesidad de reiniciar el switch. ¿Qué debo tener en cuenta para escoger un switch de core, Esteban? Para seleccionar el switch de core necesitamos saber cuántos enlaces de cobre o de fibra van a llegar a este. Necesitamos saber cuántos usuarios va a conectar, es decir, cuántos computadores, cuántas cámaras se van a conectar en total en la red para saber el tema de la memoria. Con esto es muy importante para seleccionar el switch de core. ¿Sí? Entonces, la memoria en sí se va refrescando automáticamente en el switch. Esa es una de las ventajas que tenemos en TrendNet. Bueno, esta es la administración del switch. Sencillamente, como pueden observar, la administración es muy sencilla, muy fácil. La interfaz gráfica, no hay necesidad de comandos CLI y demás. Es muy intuitiva. Más adelante estaremos haciendo capacitaciones de spanning tree, cómo crear loop, cómo evitar un loop dentro de la red, cómo evitar un DHCP snooping, es decir, evitar que alguien me conecte un router ajeno a mi red y me bloquee mi infraestructura. Entonces, todo esto lo estamos revisando más adelante en nuestros próximos webinars de configuración. Ok, por acá nos decía, mencionaste anteriormente que pérdida de la contraseña no se recupera, siendo así que tendría problemas con el equipo. Un ejemplo que me contaste, un cliente que no tenga la contraseña, ¿qué se haría? Andrés, si no se tiene la contraseña del switch y yo tengo configuraciones, no hay nada que hacer. Lo que se tiene que hacer es resetear el switch y volver a configurarlo. Si nosotros somos los que estamos configurando el switch, lo ideal es descargar un backup de la configuración con una contraseña genérica, es decir, la de admin. Descargamos el backup y después modificamos la contraseña. Si se nos olvida la contraseña, muy sencillo, reseteamos el switch, se borran todos los parámetros y por último, lo que hago es subir el backup con la contraseña genérica y listo. Ok, aclaro. El switch como tal, ok, ya les muestro cómo se hace el backup. El switch como tal trae dos memorias, la memoria RAM y la memoria flash. La memoria RAM es la memoria aleatoria. Todos los cambios que hemos hecho hoy están en la memoria RAM. Si yo apago el switch y vuelvo y lo enciendo, ¿qué va a pasar? Que se van a borrar los cambios. Entonces, siempre que quieran guardar y conservar los cambios, vayan a Tools, Herramientas, Configuration, Save y salvar cambios a la flash. Entonces, aquí ya guardan cambios a la flash directamente. Listo, ya quedaron guardados los cambios. ¿Y cómo realizan backup? Aquí en Configuration, Backup Restore, pueden descargar el backup o subir el backup. ¿Listos? Bueno, hay una solución que tenemos en TrendNet en temas de PoE. Hablamos de los PoE, ya tenemos, pues, nos pasamos de la hora, pero quiero hacer énfasis con este tipo de soluciones. Son los equipos industriales. Sabemos que los switches convencionales de escritorio y de rack soportan temperaturas de 0 a 40 grados centígrados o de menos 5 a 45 grados centígrados. Pero en soluciones de ambientes extremos, pesqueras, pozos petroleros, zonas costeras, plantas hidroeléctricas, ensambladores de vehículos, todo esto necesitan soluciones de alto procesamiento e industriales por disipación que va a tener dentro de la red. Los equipos industriales soportan temperaturas de menos 40 a los 75 grados centígrados. Tiene un montaje tipo DIN riel o riel omega de 35 milímetros.
soportan doble fuente de poder, dado el caso. Los equipos industriales los podemos conectar con doble fuente de poder. El equipo industrial soporta certificaciones contra choques, antivibración, emisiones electromagnéticas. Tienen grados de protección IP30 o IP40, es decir, soportan partículas de polvo, soportan objetos de 2.5 milímetros o de 1 milímetro, y tenemos algún equipo que es IP67, que quiere decir que soporta protección máxima contra polvo de objetos y protección contra humedad, es decir, chorros potentes de agua por cualquier ángulo. Y los equipos industriales tienen salida de relé para una alarma externa. Los equipos industriales son muy utilizados para implementaciones en ambientes extremos. Por ejemplo, un poste de alumbrado público que se instala una caja metálica y en la caja metálica colocan un switch convencional. Pero el precio de un switch convencional a un industrial sí es diferente, pero el mantenimiento de la red de un switch convencional que se puede estar dañando por la temperatura, si vemos ese costo de operación, va a salir igual que comprar un switch industrial. Entonces, en el tema de industriales, nosotros tenemos convertidores de medios. Estos convertidores de medios, como estamos hablando de PoE, podemos insertar una ranura un transceiver en la ranura SFP, y estos media converter tienen puertos PoE, ya sea PoE Plus o Ultra PoE, es decir, 30 o 60 vatios. El media converter sí necesita fuente de poder, pero la ventaja es, por ejemplo, una cámara que va en un poste y solamente va a ser una cámara. Entonces podemos llegar con fibra óptica, alimentar con la fuente de poder el media converter y salir con el puerto, son un solo patchcore y alimentar la cámara. Esteban nos preguntaba acá que la RAM de los switches, dependiendo del modelo, la RAM puede cambiar. Estos equipos sí son administrables y soportan VLANs. Abel, los switches que son administrables soportan VLANs, ya sea convencional o industrial, soportan VLANs. Entonces, los switches industriales tienen esa particularidad que sencillamente tenemos switches, media converter, transceivers, aquí tenemos los inyectores PoE. Los inyectores sabemos que son los que nos unen datos y energía para llegar a máximo 100 metros. Tenemos switches no administrables con puertos ultra PoE de 60 vatios o con puertos de 30 vatios. Sencillamente ya dependiendo de la necesidad. La ventaja que tienen los switches industriales, ¿cuál es? Que sencillamente podemos contar con el presupuesto total. Por ejemplo, en temas ferroviarios, en trenes que necesitan, también tenemos equipos para ese tipo de soluciones. En temas como los pozos petroleros, para colocar videovigilancia, este tipo de switches nos puede funcionar. Y para temas de paneles solares. Sabemos que los paneles solares trabajan 12 o 24 voltios. Por ejemplo, este switch TIP G62B puede funcionar con una entrada DC de 12 voltios o de 24 voltios. Entonces podemos conectarla directamente a un banco de batería. Por acá nos pregunta que si tienen opciones de caída de puerto. No, no tiene opción. Que si tenemos equipos industriales con tecnología 3G, actualmente no tenemos este tipo de tecnología de soluciones, Edwin. Sí, Leonardo, el video se va a subir para que lo puedan revisar, no hay problema. Entonces, los equipos industriales sencillamente pueden funcionar con temas de paneles solares. Tenemos switches no administrables PoE, ya sea de 4 o de 8 puertos, y con ranuras SFP compartidas o dedicadas. El presupuesto PoE de los switches industriales es grande, es decir, podemos contar con todo el presupuesto. Equipos con 120 vatios, 240 vatios, los tenemos dentro de nuestro portafolio. Switches administrables tenemos, en los cuales podemos crear VLANs, linear aggregation, administrar el PoE, como vimos en los convencionales, sino que la ventaja de los industriales administrables es que tienen otras prestaciones del PoE, en el cual podemos crear reinicios si la cámara no responde. Tenemos repetidor industrial. Estamos haciendo énfasis, más adelante estaremos profundizando en este tipo de soluciones en otro webinar. ¿Sí? Sabemos que el tiempo en algunos países ya es
casi las 3 de la tarde, 2 de la tarde, nosotros ya tenemos 7 horas de diferencia. Entonces, sencillamente, para que comprendan que tenemos ese tipo de soluciones, repetidores PoE industrial, IP67 lo podemos colocar a la intemperie y repetir dicha señal sin necesidad de tener una caja de protección NEMA. Tenemos los equipos industriales para sistemas ferroviarios con certificación 501-55 para ese tipo de sistemas rodantes, en el cual los puertos ya no son RJ45, sino son puertos M12, es decir, son puertos de rosca para enroscarlos y no se suelte por el tema de la vibración, ¿sí? Obviamente este tipo de switches son no administrables, sencillamente nos van a entregar el PoE que necesitemos. Nos preguntan, ¿existe algún switch que soporte condensación como para un ambiente frío o cámara fría donde hay productos que necesitan refrigeración? Joel, sencillamente nuestros switches industriales soportan temperaturas de menos 40 a los 75 grados centígrados y soportan 98% de humedad sin condensación. Eso es lo que pueden soportar el tema de los industriales. Los puertos SFP de esos switches depende únicamente del transceiver, si es multimodo o monomodo, o depende del switch. Buena pregunta, Mariana. Nuestros puertos SFP son estándar tipo MCA, que quiere decir podemos insertar transceiver de otros fabricantes con que sean MCA, es decir, sean estándar, y no hay problema, puede ser multimodo o monomodo, el transceiver que ustedes necesiten. Lo pueden insertar en el switch siempre y cuando sea un estándar MCA. La distancia máxima de un cable M12 es de 100 metros o mayor. Recuerden como tal que nuestros cables como tal no son de 100 metros. Sencillamente es para la conexión directamente a la cámara. El M12 no va directamente a los 100 metros porque tendrían que ustedes que poncharlo, ¿sí? Muy importante esto. Los cables nosotros los distribuimos. La aplicación de los industriales, como pueden ver, acá tenemos temas de pozos petroleros, donde necesitan estar visualizando. Eso es un proyecto que estábamos implementando y ganamos, en el cual necesitaban monitorear, ejemplo, los pozos petroleros que necesitaban tener switches en una topología tipo anillo. Se instalaron switches no administrables y el switch principal era un administrable TL2 y en el cual se activó Rapid Sharing Tree, un protocolo de redundancia. Sencillamente, al realizar este protocolo, el anillo funcionaba correctamente. Fueron un total de 8 switches para conexión máxima de 12 cámaras en total. En el cual, obviamente en portería, se colocó un switch normal porque iba a estar dentro de la portería. Entonces, ese tipo de aplicaciones, por ejemplo, en Colombia, en zonas de cannabis, en pozos petroleros, tenemos proyectos. En tema de México, ganamos un proyecto también de varias unidades, más de 300 unidades para sistemas de seguridad ciudadana. En República Dominicana, también switches industriales para seguridad ciudadana, más de 400 switches. Entonces, en el tema de industriales, nosotros estamos siempre a vanguardia también. Por acá nos preguntan, ¿ustedes venden la fuente de poder de InReal? Sí, Francisco, también la vendemos, la fuente de poder. Aunque es marca Mingwell, nosotros distribuimos la fuente de poder. Si ustedes ya quieren la fuente de poder por otro distribuidor, no hay problema, pero sí es importante que cumpla con las condiciones eléctricas hacia el switch. Si necesitan instalar varios TPG80, ¿cómo se enlazan entre ellos? ¿O debe ser directamente a un switch estándar? Sí, se tienen que enlazar a un switch principal, Juan Carlos, porque sencillamente no los podemos conectar por el RJ45 entre ellos. Entonces van a ir a un switch principal, una topología tipo estrella. Esta aplicación, por lo general, siempre que se instala una cámara en un poste, se va a conectar a un switch en la caja. Entonces, ¿qué es importante? Lo mismo, hacer el presupuesto PoE, el cálculo, dimensionar qué equipos son los que vamos a conectar y asimismo, pues hacer la distribución de los switches industriales. Bien. Esta es una aplicación muy importante de los dispositivos industriales, en el cual sencillamente es un sistema de panel solar. Sabemos que los paneles solares tienen un banco de baterías internos en el cual ya sea de 12 o de 24 voltios. Sencillamente aquí, ¿qué va a suceder? Que toda la energía que recibe el panel solar cae al banco de baterías y el banco de baterías, al ser una energía tipo DC, 12 o 24 voltios DC,
podemos hacer el arreglo para que llegue directamente al switch sin necesidad de la fuente de poder, porque la fuente de poder industrial es entrada AC y salida DC. Entonces, en este caso, si yo quiero utilizar la fuente de poder industrial, tendríamos que comprar un inversor y el inversor recibiría DC de la fuente de poder y lo convierte en AC hacia la fuente industrial para que la fuente industrial nos entregue DC. Por eso tenemos dos switches que pueden trabajar con 24 voltios DC o como el TIPG62B que puede trabajar con 12 voltios DC. Entonces ya depende de como tal la necesidad que ustedes requieran acá en temas de paneles solares. Otra ventaja de los switches industriales administrables es que tenemos reinicio PoE por horario, es decir, día de la semana. Lo mismo que tenían los switches convencionales, entonces podemos configurar un día, miércoles, jueves, domingo, reiniciar el puerto de la cámara para que disminuya el procesamiento de su memoria. También lo podemos hacer en los industriales. Pero una ventaja que tienen los industriales en tema de PoE es el PDA Light Check. ¿Esto qué significa? Que podemos configurar la IP de la cámara en el puerto del switch. Si la cámara no nos responde PIN, sencillamente el switch corta el suministro de energía para que la cámara se reinicie. En ese reinicio, el switch nos va a enviar una notificación al correo electrónico, informando que existe una falla del sistema. Y por último, vuelve el switch a suministrar energía. Si la cámara, después de suministrar energía, no responde, empieza un ciclo nuevamente. Reinicio, enviar correo, informando que está fallando el sistema. Ese correo, ese email, obviamente tenemos que tener internet en el tema de los switches para que nos llegue el correo. O, como es administrable, podemos tener un software de gestión SNMP y recibir los TROP o las tramas de los equipos. Son configuraciones que podemos enviar notificaciones al correo electrónico. Si alguien modificó un puerto, reinició el switch, falló una fuente de poder, se activó la alarma, alguien ingresó al switch, hubo un cambio de velocidad de puerto, todos estos cambios en el switch nos envían notificaciones al correo, informando que está fallando el dispositivo. Cuando llega el PoE pero la cámara no linkea, ¿qué significa? Que puede estar fallando la cámara. O sencillamente la cámara no es un PoE estándar. Adrián, eso puede estar sucediendo. Porque el switch suministra el PoE le llega a la cámara, pero la cámara no linkea, puede ser que la cámara esté fallando ya. ¿Sí? Bueno, importante, a nivel de TriNet, agradecemos su tiempo, sabemos que pues, nos pasamos de la hora como tal del webinar, pero lo importante es que salieron muchas preguntas, reforzamos conceptos, ya sabemos armar una red PoE, ya sabemos qué debemos revisar al momento de la implementación PoE. En TriNet lo que queremos y mantenernos a la vanguardia que es poder prestar ese servicio tanto preventa como postventa. En TriNet no nos enfocamos en vender cajas, muy importante. Nosotros no vendemos cajas, sino vendemos son soluciones. Somos una marca que hacemos acompañamiento en el preventa y postventa, no como otras marcas, por así decirlo, que venden la caja y después les cobran a ustedes cualquier pregunta técnica o soporte técnico les cobran. O sencillamente compraron ustedes la caja y no hay soporte técnico. Eso suele suceder, ¿no? Y después, ¿cómo se configura el equipo? No hay soporte. Estamos aquí a la vanguardia. La presentación, sí, se la vamos a enviar a sus correos, el recalco y el video también. Entonces, muy importante es siempre hacerles ese tipo de acompañamiento, la asistencia técnica en los diseños. Ustedes nos pueden enviar Oscar o al distribuidor, tengo este proyecto, quiero trabajarlo con TriNet, cómo aplica. En todo lo que vimos anteriormente, aclaro, no tenemos switches de stacking, lo máximo que llegamos en TriNet es a capa 2 Plus, es decir, enrutamiento estático en algunos de nuestros switches. Los emuladores de los switches están en la página. Cuando ustedes ingresen a la página de TriNet, voy a mostrarles. Por ejemplo, ustedes pueden buscar acá. Siempre que busquen un modelo, búsquenlo directamente en la página de TriNet, www.trinet.com. No lo busquen en Google, porque Google puede ser que les llame un modelo que ya está descontinuado, me hago entender. Busquen aquí los modelos, si lo saben perfectamente. Si no saben el modelo, se paran aquí en la opción de productos
PoE, conmutadores PoE, por ejemplo. Ese es un product selector que tenemos. Aquí ustedes pueden filtrar si quieren de 1 a 10 puertos. La página les filtra. Si quieren que los switches sean Weight Smart o administrables, lo pueden filtrar. Pueden seleccionar un switch, por ejemplo. Cuando seleccionan un switch, aquí ustedes tienen la opción del emulador. Y emulador como tal los lleva a la interfaz gráfica de ese switch y ustedes pueden ahí revisar las configuraciones de los equipos. Esos son los emuladores que tenemos. No son emuladores de trabajo, ¿no? Importante, no es que yo pueda hacer configuraciones, sino son emuladores para revisar el tema de qué configuraciones puedo llegar a realizar. Bien, esa es una de las ventajas y características que tenemos en TrendNet. En pantalla les dejo mis datos de contacto, correo electrónico, el Skype, para que puedan visitarnos en la página www.trendnet.com. Cualquier pregunta me pueden escribir o, dado el caso, también a través de nuestros mayoristas, distribuidores en cualquiera de los países. Recuerden, estamos a nivel el día de hoy de TrendNet y del corporativo. Por favor, muchas gracias por sus comentarios. Espero que la información haya sido muy clara, precisa. Distribuidor para Colombia y cliente final, Juan, te estaremos contactando más adelante para darte los datos. ¿Hay los NVRs con tecnología PoE? Sí, hay NVRs con tecnología PoE. No hay problema, en el mercado existen, pero tenemos que saber cómo vamos a dimensionar la red. Isaac, gracias por tus comentarios. Sigfredo, gracias. Permítanme por acá, voy a darle paso a Pablo, nuestro gerente de desarrollo de negocios internacionales. Una vez palabras, por favor. Permítanme un segundo, por favor. Hola, Pablo. Sí, buenas, Oscar, muchas gracias para no tomarles mucho tiempo a todos. Bueno, primero, gracias a todos por estar con nosotros en este webinar. Realmente, en la parte de PoE, bueno, TrendNet tiene más de 350 productos en su portafolio. En la parte PoE es el fuerte de TrendNet, es el core, es realmente lo que nos hace crecer año tras año. En todas las soluciones PoE, incluyendo las soluciones industriales. En el día a día, en el PoE día a día, en sus países, en todos los países de Latinoamérica, tenemos ofertas grandes, que en algunas instancias llegan hasta 20% dependiendo del modelo. Así es que están ahí, ya están puestas en sus países, están puestas con sus distribuidores. Y nuevamente, darle las gracias y recordarles que este tipo de webinar los tenemos mes a mes y también lo podemos hacer a la medida de integradores. Si de repente tienen interés en sus proyectos para convencer al cliente, podemos hacer estos entrenamientos directamente con ustedes. Solamente comuníquense aquí con Oscar Martínez y podemos planear eso. También estaremos manteniendo al tanto de las certificaciones locales en diferentes países de Latinoamérica. Muchas gracias a todos. Perfecto, Pablo, muchas gracias. Muchas gracias a todos por sus amables comentarios, por su asistencia y puntualidad y por el tiempo de este webinar. Los estaremos invitando más adelante a los próximos webinars que estaremos realizando para que estén atentos a estas fechas. Agradezco a todos su asistencia, les deseamos un excelente día y hasta pronto. Muchas gracias.